Bien, entonces retomamos un poco lo que quedó pendiente de la cápsula anterior de hábitos saludables que tenía relación con la ansiedad. Ya que habíamos establecido primeras definiciones de lo que podíamos entender como ansiedad y habíamos también repasado aquello que se había comentado sobre el estrés en una cápsula anterior, entendiéndolo cierto como esta desregulación entre las dificultades de las tareas a enfrentar y mis propias capacidades. Hoy toca hacer un poco la diferencia entre la ansiedad y el estrés. Ambos conceptos muy cotidianos, ¿cierto? Ambos conceptos como de uso diario, pero definidos por distinciones fundamentales. Cuando hablamos de ansiedad, habíamos dicho que tenía que ver con la anticipación de una amenaza. O sea, la persona se pone ansiosa pensando siempre a futuro, antes de enfrentarse a la situación amenazante. El estrés es posterior. O sea, si tuviésemos que trazar una distinción temporal, la ansiedad es a futuro y el estrés es a presente. La persona se estresa en relación a estar expuesto durante mucho tiempo a una actividad que no logra resolver o que se vuelve amenazante o que se vuelve muy desafiante. Entonces ahí ya podemos trazar una primera distinción. La ansiedad puede emerger por el exceso de estrés. Probablemente si yo sostengo una labor en mi trabajo que es completamente estresante, o sea, es muy desafiante, sobrepasa mis propias capacidades y lo hago día a día, ir a mi trabajo al día siguiente va a ser una cosa que me pueda poner ansioso. Mientras que el estrés depende siempre de la presencia de, valga la redundancia, el estresor, o sea, la actividad que tiene un nivel de dificultad demasiado alto para mí. Si yo esa actividad la saco del juego, no hay estrés. Yo me estreso, por ejemplo, voy a poner un típico ejercicio cuando uno era niño, cuando tenía la semana de pruebas en el colegio, por ejemplo, me estreso estudiando para eso, de repente siento que hay pruebas en las que me ven mal, etcétera, etcétera, me desvelo, pero terminada la semana de pruebas ya no estoy estresado, ¿cierto? Entonces ahí también podemos trazar una distinción fundamental. Y al ser anticipatorio a la ansiedad, esta no requiere de objeto. Como recalcar un poco la frase que habíamos dicho antes de este filósofo que decía que era el miedo sin objeto, ¿cierto? La ansiedad ni siquiera requiere de una amenaza muy definida. Muchas veces la gente dice, yo me siento así, asá, y no sé muy bien por qué, ¿cierto? No puedo dormir y no sé muy bien qué me pasa, yo no he pensado en nada. Eso es característica de la ansiedad y no del estrés. El estrés es muy asociado al mundo del trabajo, ¿cierto? Ha llegado a niveles que pueden ser un poco peligrosos. Tenemos por un lado el concepto del burnout, que es el estrés exclusivamente de carácter laboral. Este es desbordado, es incapacitante, le impide a la persona desenvolverse de manera adecuada en su trabajo, impacta física y emocionalmente en la persona y hace que ésta pierda la motivación para sus tareas, adquiera conductas irresponsables, tienda a la depresión. Pensemos, por ejemplo, cargos que son muy demandantes. Por ejemplo, hoy un médico que trabaja en la urgencia de un hospital en la pandemia del coronavirus. No sería nada raro, ¿cierto?, que algunas de estas personas tuviesen estrés laboral. Y en países como Japón, este fenómeno se llevó a tal grado que se han reportado muertes por exceso de trabajo, a causa de derrames cerebrales, infartos, inclusive descuido de las necesidades básicas. Gente que por trabajar deja de comer, deja de ir al baño, deja de dormir, etcétera, etcétera. Son casos muy puntuales, es un fenómeno muy extraño, pero que se ha reportado exclusivamente en Japón, pero al que tenemos que prestarle atención para pensar en prevención. La Organización Mundial de la Salud señala en su informe Depresión y otros desórdenes mentales comunes que en Chile 844.253 personas mayores de 15 años tienen depresión, o sea, el 5% de la población. Y peor aún, según el informe, otras 1.100.584 además tienen ansiedad, el 6% de la población chilena. Vamos a ver más adelante que la depresión y la ansiedad van por lo general muy de la mano, van como muy hermanadas en el fondo. ¿Cuáles son entonces los síntomas de la ansiedad? Ya hablamos un poco de una definición, establecimos una distinción, pero ¿cómo yo puedo saber, por ejemplo, si tengo o no tengo ansiedad? Acá hay una serie de síntomas, de repente la letra puede ser un poco pequeña porque son muchos, así que se los voy a nombrar. Está, bueno, la típica sensación de nerviosismo, de agitación, de tensión, el sentimiento del peligro próximo, el pánico, la fatalidad, y ya síntomas más físicos, ¿cierto? El aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento en la respiración, o sea, la respiración es más rápida, sudoración, temblores, debilidad o cansancio, problemas para concentrarse o pensar en otra cosa que no sea la preocupación actual. Cuando nos pasa algo grave, cuesta prestarle atención a las otras cosas, cometemos más errores, ¿cierto? Eso es normal.
Problemas para dormir, problemas gastrointestinales. Ya habíamos hablado de que como el cuerpo se prepara como en una especie de modo alerta, la sangre se va hacia las extremidades para que podamos salir corriendo y descuida algunos procesos como la digestión. Nada de raro es que las personas que sufren ansiedad tengan problemas gastrointestinales. Recordemos a Diana Boloco, ¿cierto? El comercial de El Tránsito Lento, para allá va la cosa en el fondo. Problemas para controlar la propia preocupación y la necesidad de evitar cosas que provocan ansiedad. O sea, la persona con ansiedad puede faltar a su trabajo, puede dejar de salir de la casa, puede evitar ciertos espacios, por ejemplo. Recordemos que, y vuelvo a hacer hincapié, está la ansiedad normal, o sea, nosotros podemos sentir esto eh, por un periodo muy reducido de tiempo y eso no es problema, y está la ansiedad patológica, que es cuando esto ya se sostiene en el tiempo. Si yo no puedo dormir una noche porque estoy nervioso porque al día siguiente tengo un viaje, por ejemplo, eso no es patológico, eso es parte de un proceso normal de ansiedad. Esto no puede pasar a todos, ¿cierto? Ahí tenemos varios ejemplos de personas preocupadas, ¿no? Tenemos y vuelvo a hacer hincapié como en el desfase del tiempo. Tenemos esta persona que va viajando pensando en comer, cuando está comiendo está pensando en enviar un correo electrónico, cuando está enviando el correo electrónico está pensando en acostarse, y cuando se acuesta está pensando en ir a su trabajo el otro día y no llegar tarde, ¿cierto? Podemos entender la ansiedad como un desfase en el tiempo. Y eso nos permite también pensar en el estilo de vida moderno. Quizás el estilo de vida moderno ha generado esta ola de ansiosos que tenemos acá en Chile, quizá no, quizá la vida de antes era más sencilla, quizá la de ahora es más sencilla por los avances de la tecnología, y eso está abierto a la discusión, pero hay quienes plantean que gran parte de esta epidemia de ansiedad tiene que ver con el estilo de vida que llevamos hoy, el estilo de vida de la modernidad. En el formulario que les dejo al final de cada cápsula comentemos esto, denme sus opiniones, denme sus impresiones para que las podamos conversar, y nos vemos en una siguiente cápsula sobre la ansiedad. Que tengan una excelente semana.